Bien, continuamos entonces. Eh, no sé si alguien se ha añadido después a la clase, pero estaba viendo a ver si alguno, Alex Altamirano, ya, dejamos de ver esto y vamos ahora sí, vamos a tratar de avanzar para terminar esta parte, porque hoy día tenemos que terminar el Éxodo. La sección narrativa, entonces vamos a mirar. Entonces, uno es la sección legislativa y ahora la narración 32.1 a 36.7. Tres partes aquí. La primera, entonces, está la escena del becerro y termina en una serie de trágicas consecuencias. Luego la segunda parte que presenta una nueva revelación de la gloria divina de Dios a Moisés, ¿no? En cómo Dios se le revela ahí. Y la tercera parte se incluye acá una exposición nueva de las leyes agrupadas en 10 secciones. Otra vez sigue esa figura de 10 secciones, ¿no? 10, Mm, 10 mandamientos, 10 códigos sacerdotales, 10 leyes divinas, ¿no? mm, Entonces aquí el número 10 entonces está asociado con la idea de justicia, fíjense, por eso ese es el otro aspecto también que hay que tomar en cuenta. Y ajá, justicia también implica el hecho de que el Éxodo es un libro de redención y de salvación, ¿no? Nos muestra el recorrido de la salvación, pero en mm, ese aspecto está también presente la justicia. Por eso decía que la justicia no se, no ha pasado. O sea, algunos piensan que la gracia es una cosa y ya Dios no impone su justicia. La justicia siempre está ahí y está en las acciones, ¿no? Eh, y entonces aquí tenemos eh, otros elementos que tenemos que ver con ese asunto. Está desde la 34.11 hasta 34.26 esta sección. Y al final están en las tablas que escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La referencia es sin duda los 10 mandamientos expuestos en esta sección, pero como estos son distintos del Éxodo 20 y de los códigos sacerdotales, se plantea aquí una pregunta. ¿Qué relación tiene este nuevo decálogo con los anteriores? ¿O cuál fue el fin de cuentas, el contenido exacto de las dos tablas de la ley? ¿No? Y tomado en cuenta que la ley de Dios no se restringe solamente a 10 mandamientos, dentro de toda la Torá vamos a encontrar nosotros 613 mandamientos. 613 mandamientos, mm, ¿no? Que posiblemente esos 360, 613 mandamientos están, digamos, establecidos ya en los 10 mandamientos, esos 10 de todo, ¿ya? Como también, claro. claro, en este mismo perfil del Pentateuco, también Mm, el judío, eso ya es una lectura judía, asume que también Dios ha establecido leyes para los gentiles, que le llaman las leyes noámicas, ¿ya? Las leyes de los hijos de Noé, los Ben Anusim, los Ben Anusim. Entonces esas son 7 leyes, ¿ya? Eh, Diferente a las 10 leyes que se plantea en este caso, en este decálogo del Éxodo, ¿no? Bueno, digo diferente, no, en el sentido, el principio está, porque al final es un principio que va para todos, ¿no? Entonces, voy a tratar de buscar por acá a ver si encuentro en el material y compartir con ustedes esa parte también que corresponde a las leyes nómicas. Por aquí las tenía, no sé si no, se lo comparto en otro momento. ¿Ya? Acá está, las 7 leyes de Noé. Ya está, ya lo encontré. Vamos a compartirlo aquí.
Esto es un análisis que hace un judío, por si acaso, ¿no? Es Zvi Friedman, dice acá. De acuerdo a los sabios del Talmud, hay 70 familias con 70 caminos dentro de la gran familia humana. Cada individuo tiene su propia senda dentro de cierta ruta, pero hay una base universal para todos nosotros. El que vive de acuerdo a esta regla, reconociendo que son de Dios, qué es lo que Dios pretende de nosotros, es considerado un justo por nuestra tradición. Esta persona tiene asignada una parte en el mundo ideal del futuro. Estas son las 7 instrucciones de acuerdo a la antigua tradición, con un toque de elaboración. Número 1. Saber que existe un solo Dios, infinito y supremo entre todas las cosas. No reemplaces a ser supremo por ídolos ilimitados, ya sea con otros seres o mismo tú. Incluidos en este mandamiento se encuentra la plegaria, el estudio y la meditación. O sea, esta primera ley de noámica se parece al primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿no? El primero. Luego, el segundo, respetar al Creador por más frustrado o enojado que pudieras estar. Jamás expreses tales sentimientos maldiciendo al Creador. ¿Ya? Entonces acá está rompiendo con esa concepción que hay a muchos que cuando algo les pasa mal le echan la culpa a Dios. Sí, sí, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿No? Eh, Acá dice no, hay que tener cuidado de eso. 3. No cometer asesinato. Cada ser humano, al igual que Adán y Jabá o Eva, constituye un mundo entero. Salvar una vida es salvar un mundo entero. Destruir una vida es destruir un mundo. Ayudar a otros a vivir es un corolario de este principio. Aquí hay un principio importante, ¿eh? Que no solamente va con esto que muchas veces se defiende, que es el aborto, ¿ya? Y que la iglesia, en la mayoría, pues no está de acuerdo con eso. Está bien, pero cuando hablamos de optar por la vida, no solamente estamos hablando de optar por la vida del que todavía no ha nacido, sino de los que ya hemos nacido. El respeto a la vida es importante, ¿ya? Y ese principio es importante, dice, es el corolario. Ese principio de no destruir la vida implica no destruir el buen nombre, no difamar, no mentir contra otra persona o conspirar contra aquella persona, ¿no? Porque eso también es matar, ¿no? O quitar la vida. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? 4. Respetar la institución del matrimonio. El matrimonio es un acto divino, la unión de un hombre y una mujer es el reflejo de la unidad de Dios y su creación. La sexodestinidad en el matrimonio es una violación de esta unidad. Entonces habla de la fidelidad. 5. No robar. Condúcete honestamente en todas las transacciones, confiando en Dios y no en nuestro acto de indulgencia, sí, en nuestra autoindulgencia. Expresamos nuestra fe en Él como proveedor de la vida. Entonces no es por las cosas que yo pueda agradar a Dios, sino es nuestra fe en Él y poniendo nuestra vida. 6. Respetar las criaturas de Dios. En los albores de la creación el hombre era el jardinero del jardín del Edén para trabajarlo y protegerlo. Al principio el hombre tenía prohibido causar daño a los animales. Después del gran diluvio se le permitió consumir carne, pero con una advertencia: no causar sufrimiento innecesario al animal ninguno, ¿no? Entonces no hay que hacer sufrir y no hay que sacrificar con dolor a un animal, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra de las corridas de toro y las peleas de gallo. Y Mm, todo figura que tiene que ver con hacer sufrir a un animal, ¿no? Eso está mal, ¿no? No está bien ese aspecto. Bien, 7. Mantener la justicia. La justicia es asunto de Dios, pero a nosotros se nos ha encomendado instituir las leyes necesarias y hacerlas respetar siempre que podamos. Cuando corregimos los errores de la sociedad, actuamos como socios en el acto de sustentar la creación. Miren qué importante esta parte. La iglesia se ha retrotraído a ciertas cosas de situaciones o de crisis en las sociedades.
y ha permitido muchas injusticias. Más bien acá dice, no, tú tienes que hacer respetar, ¿no? Corregir los errores de la sociedad, corregir aquellas cosas que no están correctas, ¿no? Porque eso es un acto de sustentar la creación. No vemos nosotros el, el mundo que vivimos como eso, como una necesidad de sustentar esa creación que es de Dios finalmente, porque la naturaleza, el mundo es de Dios, ¿no? ¿Está afectado por el pecado? Sí. ¿Y vive el hombre pecador? Sí. Pero ahí es donde tenemos que nosotros plantearnos entonces y corregir aquello que está mal dado, ¿no? Entonces no soportar injusticia, ¿no? Eso no es bueno, ¿no? Bueno, ahí hay unos principios que los judíos han establecido ahí como leyes nómicas, le llaman, ¿ya? Pero que están, esos principios están fundamentados aquí en la Torá, en el Pentateuco. ¿Se dan cuenta? Está establecido eso. Entonces, lo han tomado como leyes universales, ¿no? Para el hombre en general. Y la ley que está en la Torá es para Israel. Eso es lo que dicen ellos. ¿Ya? Entonces, es solamente un paralelo para darnos cuenta de cómo debe ser también nuestra actitud y que de hecho que hay muchas de las cosas que dice ahí son principios también cristianos, ¿no? O bíblicos, que se cumplen especialmente por los cristianos, ¿no? Los cristianos tenemos que manejarnos de esa manera, ¿ya? Y no fomentar, digamos, cosas que no son correctas. Por ejemplo, cuando se ha declarado los derechos humanos, se habla de la dignidad humana, se habla del buen nombre y todo eso. Los cristianos como que decían, no, eso es humanismo, eso no vale. No, sí, para Dios sí vale. Vale mucho. Vale mucho y tanto vale que el Señor, ya hemos dicho, reivindica a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿no? Entonces, como símbolo de que el mundo tiene que hacer lo correcto frente a las necesidades de los demás, de los otros, de los más débiles, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahí hay muchas otras cosas que decir, pero vamos a quedarnos ahí nomás en ese aspecto, eh, y que tienen carácter espiritual, hemos dicho también, ¿no? Isaías lo menciona, Isaías menciona mucho ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que romper con esa idea que lo espiritual solamente es la oración, el ayuno, la Biblia, mi retiro y las intenciones que tengo para dedicarlo a Dios. No, eso está bien, pero también hacer justicia, corregir, ¿no? Y pagar el bien a tu trabajador, que no lo explotes, ¿no? Y que sepas equilibrar las cosas, ¿no? Ayudando a tu semejante y amando a tu prójimo, pues eso también va en el principio, ¿ya? Eh, Pastor, sí, pastor, un pequeño comentario. Lo estaba viendo, por decir, en todas estas leyes de las normas después del decálogo. eh, de ahí también se asemeja bastante, pastora, a las leyes humanas que tenemos, a la Constitución, ¿no? Por decir, ahí donde dice, por decir, y todas las penalidades incluso de la Constitución. sí, Yo veo que tiene mucha coincidencia en todos estos temas, por decir, en la ley de los esclavos, en todo este tema, por decir, de la muerte causada también por los animales, incluso ahora también ya está penado, ¿no? sí. Y mira, tantas cosas que tienen mucha relación y pareciera como que se hubiesen sacado de ahí todas las leyes Es que, para que sea el Código Penal. es que hay Ahí. principios, pues. Hay Sí, pues, principios en la sociedad tiene mucha que relación. están establecidos, que vienen de la Biblia, ciertamente. Ujú. Y quizás no sé si alguien lo ha tomado de esa manera, pero hay en códigos. Uno va a buscar los códigos de leyes y constituciones de las naciones, están ahí. O sea, en cuanto a leyes y normas, nosotros somos expertos los seres humanos, tenemos muchas cosas buenas. El Ujú. problema está en cumplirlas, aplicarlas.
o aplicarlas y cumplirlas, ¿no? Y Ujú, en aplicación, bueno, algunas naciones nos ganan, algunas ujú. naciones nos ganan. Entre nosotros siempre se ha dicho que en el Perú hay buenas leyes, ¿ya? Sí, efectivamente, pastor. Pero no se aplican. Y entonces, como no se aplican, entonces se cometen injusticias, ¿no? Y Ujú. entonces los jueces están simplemente para aplicar de acuerdo al mejor postor, ¿no? Eso hasta ahora ha sido así. Esperemos que se corrija ese hecho y hagan jueces probos. Y no digo que no lo haya, sí hay, pero son escasos. Son Claro, por escasos. decir en esta ley Eh, que dice no matarás, entonces de ahí sale, por decir, ¿no? El homicida. El claro, persona que es homicida tiene que ser sancionado, ¿no? Con así pena es. de Sí, cárcel. Entonces, ve, entonces hay una bastante concordancia en estos temas, pastor, Pastor, para vivir como debe de ser. sí. sí, normalmente lo que dice la hermana Aide es cierto, ¿no? Normalmente cuando uno que ha estudiado el Código Penal, el Código Procesal Penal, hay una similitud, ¿no? Ellos han tomado como ejemplo, ahorita La casualmente Biblia. estoy viendo, ¿no? La Biblia, que hay muchas coincidencias, como dice, pero como usted acaba de mencionar, hay jueces que son probos, ¿no? Pero hay jueces también que te toman ese lenguaje que dicen hecho la ley, hecho la trampa, ¿no, pastor? No, no, no Mm, son correctos. Ese es lo que, ujú. mi comentario, pastor. Sí, así es. Bueno, es que la justicia muchas veces se vende, ¿no? No es que la justicia como justicia, no, sino el acto de hacer justicia, siempre a veces cuando no hay una buena ética ni hay una integridad, entonces uno puede cometer hasta delito, ¿no? ¿No? Y eso pues no nos desdice de muchos jueces y de mucha gente que podía estar, que están como jueces, pero que no deberían estar, ¿no? Porque pervierten las leyes, pervierten las normas. Y eso, fíjense, no solamente ocurre en el Perú, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en muchas partes, en todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los siglos, y en la Biblia también. Todavía se muestra eso, y en el mismo Israel se muestra ese aspecto, ¿no? No hay justo, pastor. Bueno, eso que no es justo, bueno, no es justo ni a uno en el sentido para con Dios. Exacto, En la eso vida sí, espiritual. para Ujú. con Dios, Dios nos ve como que no tenemos capacidad para poder nosotros salir de esa condición, ¿no? Estamos degradados delante de Dios. Pero en Mm, relación a constituir sociedad, a la sociedad. ahí sí el hombre tiene que hacer lo que es justo, Ujú. ¿ya? Por eso que se establecen los jueces. Y los jueces son lo más parecido a la función de Dios, porque los jueces deciden sobre la vida o deciden sobre la muerte, deciden Claro. condenar o deciden absolver. Sí, Y pues. tienen que ser sabios y también justos para hacer eso. Cualquiera no lo hace. Entonces tiene que tener los principios adecuados, ética y la funcionalidad para hacer cumplir las leyes y las normas. Así sea pues a su mejor amigo, ¿no? Si su mejor amigo este, delinquió, cometió delito, pues no lo puede defender, ni a su propio padre. ¿Por qué? Porque hay que hacer justo, ¿correcto? Entonces me parece que ahí es donde los seres humanos sí fallamos, ¿no? Fallamos completamente. Eso en general estamos hablando, y Israel es una muestra, y por eso en esa muestra de que era el pueblo del libro, el pueblo del rollo, de la ley, y que Dios les había establecido la forma de vivir, ¿ya? Los profetas se levantaban y decían, no, ustedes están haciendo los ricos que están explotando a sus trabajadores, ¿no? Y los jueces quebrantan las leyes y prevarican, ¿no? Y al inocente lo condenan y libran al que ha delinquido.
ese tipo de cosas ya en Israel se estaban dando, pero en una Israel que estaba quebrantada y fuera de Dios. Y cuando no tienes a Dios, lastimosamente así, esa es la actitud que puede, que va a suceder. No a todos, por supuesto, pero sí le va a suceder, porque hay algunos que por lo menos tienen una ética, una norma que entonces son inquebrantables, ¿no? Y no se venden así nomás. Esos son muy pocos, pero ahí hay que felicitar a esas personas que se comportan de ese modo, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese aspecto porque nos queda todavía un tiempo. La última sección de narrativa. Esto está del 34:29 al 36:7. Trata de los últimos preparativos antes de la construcción del tabernáculo y los accesorios. Esta sección introduce de manera enfática una reformulación de la ley del sábado, en el capítulo 35, 1 a 3. Una indicación de tener presente este detalle en el largo proceso de la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba siendo erigido para los sacrificios y para la adoración. Y por supuesto el Shabbat también es importante porque también había que establecer algunos detalles que se hacían también en Shabbat. Construcción entonces y levantamiento del tabernáculo, ¿no? La erección del tabernáculo. Esta sección es un epílogo. La última sección de 36:8 al 40:38 es paralela a la sección de instrucciones sobre el tabernáculo en 25:1 al 31:18. O sea que la instrucción del tabernáculo está a partir del capítulo 25 hasta el 31:18. Ahí ¿ya? se dio las instrucciones. Ahí se dieron las instrucciones. Y ahí- En cambio acá, del 36:8 al 40:38, se cumple la instrucción al pie de la letra, ¿no? Cada detalle que aparece en la sección antes que hemos mencionado, del 25:1 al 31:18, del 36 al 8, 40-38, se van cumpliendo minuciosamente. Al final de esta sección, como cerrando con un broche de oro el libro del Éxodo, Estoy en clases. los versículos 40, 34 a 38 nos cuenta cómo la gloria de Un Dios rato, cubrió estoy en clases ahorita, tengo que con su cortar las presencia el tabernáculo erigido. O sea, A las cuando ya 10 fue y 10, construido, 20 termino. a ver, hermana Aide, apáguela, ya. Ahora, cuando ya el tabernáculo está establecido, está levantado, entonces dice que la gloria de Dios cubrió el tabernáculo, ¿no? O sea que Dios bendijo esa acción finalmente con su propia presencia, ¿no? Ahí termina la narrativa. Esa parte es hermosa de saber que Dios, que había estado guiando todo, poniendo las normas y luego la legislación y luego los sacrificios y cómo debía ser levantado el tabernáculo y como todo se cumplió al pie de la letra, Dios entonces se manifiesta afirmando como una bendición de que todo lo que habían hecho estaba correcto, ¿no? Entonces la gloria de Dios se manifestó ahí. Pastor, una consulta. Ya. Fue Sí, sí. el tema también, el tema del Shabbat, ¿no? Los sábados de descanso, el día de la semana. Eh, ¿cómo es, digamos, las iglesias, otras iglesias, bueno, no lo quiero decir, pero ustedes sabrán que otras iglesias nos reprochan a nosotros, ¿no? Porque descansan los sábados, nosotros no. Nosotros somos, los días domingos descansamos, ¿no, pastor? Entonces, en la Biblia dice bien claro, ¿no? Que el día de reposo también el día del Señor, apartando por toda la semana y el descanso, ¿no? La adoración. ¿Qué podemos agarrar como detalle o qué podemos decir a través de eso? Porque finalmente el sábado para ellos es el séptimo día, ¿no? Y nosotros no, el séptimo día nosotros es el domingo. Ya. La pregunta sería con otra pregunta, ¿no? ¿En qué parte, Algo así, sí. en qué parte, de la Biblia encontramos el hecho de que hay un día especial para orar a Dios? ¿Qué realmente era el Shabbat? ¿Qué cosa era el Shabbat? El descanso, Shabbat. pastor. Descanso es Shabbat, significa. Era descanso. ¿Qué dijo Jesús en un momento cuando
le increparon a él por este asunto de que él sanaba en sábado, ¿se acuerdan? En el Shabbat. Y los sacerdotes, los religiosos venían, mira, 6 días tienes para hacer actividad, sanar a la gente, todo, pero el día de reposo no, dice. El día de reposo no se debe hacer nada. Y Jesús que le dijo, ah, ustedes son bastante hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el día de reposo su mula por ahí se enreda ahí en el camino, ¿no? Y ustedes la auxilian y la sacan de ahí. No están respetando el sábado así, dice, ¿no? Se tiene misericordia por el animalito que está ahí atorado y lo liberan. ¿Cuánto más vale el ser humano? Dice Jesús. ¿Cuánto más vale un hombre? ¿No? Que está perdido y que está enfermo. ¿Por qué no sanarlo en sábado? Dice, ¿no? Y habla del sábado, de Shabbat, de hacer justicia. Otra vez en el mismo sentido del ayuno, ¿no? Y Jesús, no sé, pero como para picarle a los fariseos y a los escribas, siempre hacía cosas en sábado, ¿no? El Shabbat que el judío no hacía nada, que realmente no se hace nada. Yo no he ido a Jerusalén, a Israel, pero yo amigos que han ido allá, me dice un día un amigo se fue y no sé si llegó sábado ese día, pero dice que estaba todo cerrado, no atendía nada, todo estaba así, no sé si se acuerda cuando empezó este, Pandemia. este asunto de la cuarentena, donde todo estaba cerrado, no había nadie, nadie caminaba en la ciudad, así en Israel el Shabbat se celebra, ninguna ciudad, todo está paralizado. No funcionan los carros, no funcionan los mercados, no funcionan los restaurantes, no hay ninguna actividad. ¿Mm? Todo cerrado, ¿no? Y solamente en el templo la oración, por ahí hay algunos grupos y la gente de su sinagoga, nada más. Terminado el Shabbat, a partir de las 6 de la tarde, es como una feria. Todo el mundo aparece y ahí están haciendo sus fiestas, sus reuniones por aquí, por allá. Abren las tiendas, abren los restaurantes, abren todo. Y ya terminó el Shabbat. Ahora, la pregunta de Jesús sigue todavía pendiente ahí. El Shabbat fue creado a causa del hombre o el hombre con causa del Shabbat. ¿Qué dicen ustedes? Solo una tradición, pastor. Claro, si decimos que entonces el hombre ha sido creado y necesita y el Shabbat es entonces una cuestión de cumplimiento, porque así sería, si el hombre ha sido creado para el Shabbat, entonces el hombre tiene que legalmente cumplir con eso. Pero si el Shabbat ha sido creado para el hombre, ¿eso qué quiere decir? Para que el hombre, primero, el principio es que el hombre repose de todas sus obras. Ese es el principio del Shabbat, el reposo. Es no al trabajo, que descanso completo. ¿Ya? En ese descanso, de alguna manera, pueda meditar en Dios, pueda dedicarse a Dios, sí. Pero ojo, el judío no dedicaba un día para Dios, porque era consciente que Dios estaba todos los días en su vida. Y eso lo encontramos en el Deuteronomio, el capítulo 6. Cuando dice que estas palabras están en tu corazón, estarán en tus oídos, están en tus ojos, en los dinteles y en tus manos, y las repetirás a tus hijos y meditarás en ella en el camino y cuando entres y cuando salgas. O sea que siempre tiene que estar meditando en Dios, en su palabra. O sea, no era que el judío tenía 6 días mundanos, no sé todo, 6 días, ¿cómo le llaman? Seculares, ¿no? De dedicación a las actividades propias de la vida, y entonces el séptimo día solo dedicado a Dios. No. Los 7 días eran dedicados a Dios.
agradecía a Dios en todo momento, sus oraciones. Lo primero que él hacía, el judío levantarse era su oración, ¿no? Pero, pastor, claro, en Deuteronomio 5:14 dice, mas el séptimo día es el día de reposo, digamos, ¿no? Para el Sí. Señor tu Dios. O sea, no harás en ningún trabajo, ni Ajá. tu familia, ni tus hijos, nadie, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, nada. O sea, nosotros tenemos que respetar el día de reposo que es el domingo. O sea, no Ya, pero debemos de espérate. trabajar, no debemos hacer Ya, nada, ¿cierto? claro. Pero es día de descanso. Reposo es descanso. Ya. Y figura como dedicado a Dios, ¿cierto? Porque al descansar, ¿qué vas a hacer? Te dedicas a Dios, está bien. Pero no era en principio necesariamente eso, ¿ya? Ahora, el judío lo tenía que cumplir perpetuamente, dice, y establece para Israel. Miren, hasta en las leyes noámicas que los judíos han propuesto para los gentiles, no aparece el día de reposo para el gentil. No aparece la norma de las leyes sacrificiales, tampoco aparece el asunto de la circuncisión. No hay nada de esas cosas que son atribuidas solamente a Israel. Entonces, ahora, Jesús, de hecho, no estuvo, cuidó el reposo en el sentido de que cuando resucitó no quebró el reposo. Más bien resucitó al día siguiente, al primer día de la semana. ¿Correcto? Entonces, como muestra de que Jesús es el que nos ha traído el reposo, y Hebreos capítulo 4 nos habla de eso. Jesús es nuestro reposo, ¿no? El reposo es entrar en la salvación. Ese es el sentido que nos habla el Nuevo Testamento como interpretación de lo que el texto del Antiguo Testamento explicaba con respecto al reposo. El reposo era descansar de las obras diarias de la semana, ¿no? Y dedicarte a Dios. El reposo de Dios es dedicarte, ¿qué cosa? Es el descanso de tus malas obras para ahora dedicarte a Dios. Es el mismo principio. ¿Te das cuenta? El mismo principio. Es el acto y la actitud frente a Dios, más que el hecho de guardar un día. Y es más, uno tendría que decir, y teniendo el mismo espíritu de lo que hemos establecido también ahora, ¿no? Que todos los días son de Dios. Todos los días son de Dios. Entonces, para nosotros teníamos que decir, ¿tú guardas el sábado o no guardas el sábado? No porque descanses ese día. Tendrías que responder. Una buena respuesta sería, sí, yo descanso el día sábado, pero el día domingo, el día lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes también, porque todo se lo dedico a Dios. O más de esta manera, ¿no? Porque alguno dice, ¿tú cuándo dedicas a Dios? ¿El sábado o el domingo? Yo sí, me dedico al Señor el día sábado, pero también el día domingo, y el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes también, porque todos los días son de Dios. Es más, Romanos 12 me dice que nosotros debemos ofrecer culto, somos el culto vivo a Dios, es el verdadero culto racional. Entonces, el culto a Dios somos nosotros, que damos a Dios nuestra vida. Y entonces implica que todos los días son de Dios. Por lo tanto, todos los días tenemos que adorar a Dios, todos los días son de Dios y todos los días los dedicamos a Dios. En la gracia no hay un día para dedicar a Dios. En la gracia hay un estado de reposo, una condición de reposo, dedicándonos a Dios y descansando de nuestras malas obras, es decir, de nuestra mala manera de vivir del pasado. De eso estamos descansando. Ese es el principio del Shabbat. Hebreo lo explica así, claro. Hebreos 4. Lean ustedes Hebreos 4 y ahí lo van a entender. ¿Ya? Entonces, no es guardar un día de 24 horas. ¿Ya? Eso se normó, Israel lo hace correctamente. Bueno, está bien. Pero ese principio tiene que ver con la gracia de Dios, con el estado de salvación.
el estado de la salvación. Entonces, todo aquel que está descansando de sus pecados, entonces ha entrado en el reposo de Dios, es decir, ha entrado en la salvación. ¿Ya? Y los creyentes, los que han entrado a la salvación, entonces tienen que vivir bajo ese principio. ¿Correcto? Entonces, ya no pensemos en un día de 24 horas, pensemos en toda una vida dedicada al Señor, ¿no? Ese es el principio. ¿Ya? Bien, Pastor, ¿qué más? Sí, se podría decir que Jesús vino a cumplir toda esa ley, toda la ley, ¿no? Para que nosotros entremos en lo que es la gracia, pues, ¿no? claro, Para que nosotros entremos no solamente un solo día a la semana, sino para que la adoración sea continua, pues, ¿no? Sea así continua es. todos los ¿Sí? días. Por eso es que Él vino a cumplirlo, para que también no se jacten los judíos de ese punto, ¿no? Pienso que ese es el punto principal. Claro, y de hecho que lastimosamente pues ellos se captaban y hay una actitud legalista, ¿no? Donde guardaban el sábado, daban las ofrendas, daban su diezmo, hacían los sacrificios, todo lo cumplían, ¿no? Y estaban gozosos por eso y decían, no, Dios está agradado porque todo lo cumplimos. Pero Dios, ¿qué dijo? Y Jesús, mencionando eso, decía, no, de labios me honran, dice, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque han cambiado la ley de Dios por mandamientos de hombres. Es decir, porque habían llegado al legalismo, a aplicar ciertas cosas que Dios no había establecido y queriendo ganarse más espacio para Dios, cuando no es por ese lado. Entonces, por eso decía, o sea, si reducimos el problema solamente a que si guardamos un día o no guardamos un día, entonces estamos igual que los fariseos, ¿no? Y no era la figura esa. La figura es entrar entonces en una actitud, ¿no? Correspondiente a la obediencia a Dios y a la fidelidad a Dios. Eso significa que tenemos que cumplir con los propósitos de Dios y entrar en un estado de vida que aplique la gracia de Dios. Y al aplicar la gracia de Dios en nuestra vida, entonces ya no hay necesidad de guardar un día de 24 horas, ¿no? El Shabbat era un símbolo nada más de la salvación de Dios. O sea, pastor, Símbolo de la salvación de Dios. o sea Entonces, que sí o sí como cristianos tenemos que guardar reposo los domingos, pastor, para el Señor, ¿no? Nuestra familia, digo, nuestra iglesia. no, o sea, otra cosa más. No, es que el domingo no es que lo dedicamos a Dios, y ahí hay una concepción un poco católica también, ¿no? Pero, o sea, puedo trabajar normal entonces, no hay problema. No estoy diciendo de que trabajes o no. Eso depende también de las actividades, ¿no? Si el día domingo necesariamente tienes que trabajar, pues tiene que haber un día que le dedicas al Señor, ¿no? ¿No? O un día de alguna manera. Pero bueno, el hecho que la dedicación implica no solamente días de 24 horas, hay un estado, mire, Roma estableció sus sacramentos y uno de sus sacramentos es guardar los días domingos y las fiestas. ¿Ya? O sea, ir a misa. Eso sí es infaltable en el sacramento católico. Un católico tiene que ir a misa porque eso es ley. Un católico que no a misa, ¿ya? De acuerdo al sacramento, está quebrantando. Es un mal cristiano. Es un pecador. ¿No? Entonces, tiene que guardar un día. O sea, si va a la misa y guarda ese domingo, entonces Dios lo va a bendecir. Ese es el principio que tiene el católico. Nosotros también hemos caído un poco en ese aspecto también, de pensar que el día domingo, y yo vengo de una tradición que era así también, ¿no? Era el día del Señor, desde la mañana hasta la noche lo dedicabas al Señor. Ibas a la iglesia en la mañanita, estabas en el culto central, y luego en la tarde a evangelizar y en la noche otra vez al culto. Y luego ibas a la casa a las 11 de la noche.
todo el día haciendo tu actividad que ya cumpliste con el Señor, ¿no? Esa era la figura que nos habían enseñado. Entonces, no está malo eso, está bien, ¿ya? Hoy día un poco está el relajamiento, ahora la gente va al culto por aquí y allá y hay cultos diversos en las iglesias, entonces uno va en el primero, segundo, tercero, ¿no? Ya, y va al culto y luego se va a su casa a descansar, ¿no? Pero en el principio era dedicarse todo el día en las cosas de Dios. Ahora, ese principio es bueno de alguna manera, pero si lo haces en el sentido solamente de creer que estás cumpliendo con Dios y que Dios de esa manera te va a bendecir a ti y todos los beneficios van a ser para ti en la semana, entonces ahí está mal. Yo recuerdo de una hermana que así nos explicó una oportunidad, ¿no? Que dice que ella todos los días domingos sin faltar estaba en la iglesia y siempre el Señor la bendecía en la semana. Y un día justo dejó de ir a la iglesia por no sé qué causa. Dice que la semana la pasó horrible, dice. ¿Ya? Y entonces de ahí ella se comprometió a ir todos los domingos a la iglesia sin faltar al Señor. Y desde ahí las cosas le van bien. O sea que ahí, uno, que había ido en superstición. Y dos, es que había entrado en el legalismo. Superstición, ¿por qué? Porque digo, si voy a la iglesia, entonces la semana Dios me va a bendecir. Eso es superstición. Porque no necesariamente es así. El hecho que tú vas a la iglesia y sigas el día en la semana, no necesariamente las cosas te van a ir bien. ¿No? No tiene que ver ese aspecto, ¿no? Y sobre todo si es económico, ¿no? Porque hacia eso que estaba refiriéndose. Entonces, no se trata de eso. Y tampoco se trata del hecho de que, bueno, falta entonces, y bueno, no hay problema porque igual en la semana me va a ir bien. No, no, no va por ahí. O relativamente. El asunto no es ese. Y tampoco es de legalismo, ¿no? Entonces, no. Dios, sí, tengo que cumplir porque si no, Dios me va a castigar. O entonces, como yo no he hecho eso y no he cumplido con Dios, entonces voy a recibir las consecuencias. Entonces estamos en un legalismo, ¿no? Y estamos haciendo esto que por ahí se habla, ¿no? De la meritocracia, ¿no? No hay meritocracia en el reino de Dios, ¿no? Entonces, por las cosas que tú haces y cumples para Dios, entonces Dios se ve impelido, ¿no? Y obligado a hacerte bienes a ti por lo que tú has hecho. Y no es así. No es así, de ninguna manera. Dios no necesariamente porque te portas bien y haces bien, entonces ya te mereces pues eso, ¿no? Entonces, mérito, ¿no? ¿No? Es como un niño que se porta bien o se saca buenas notas, le dan su medalla, ¿no? Mérito, ¿no? Porque se ha rajado, y está bien, pues se hizo porque se esforzó. Hay algo de eso. Pero en el propósito de Dios, Dios no da méritos porque te portes bien. Él te bendice porque eres su hijo. Pero pastor, en la obra del Señor, digamos, acá dice en Éxodo 34:21, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Ahora, Sí, digamos, ya, el séptimo día, el domingo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que hacer, pero en la obra del Señor. Yo trabajo lunes a sábado y no puedo hacer la obra del Señor. El ya, domingo, digamos, es el día que tengo que hacer la obra del Señor, digamos, estar en la iglesia, perfecto. visitar o evangelizar o visitar a alguien. O sea, prefiero hacer eso que, digamos, tener un día útil más, un trabajo de ganar más dinero. Porque Claro, usualmente yo domingo pierdo dinero, digamos, ¿no? O sea, puedo ganar dinero, pero si quiero hacerlo, lo hago. Pero más dedico más en buscar la obra de Dios. claro. Y ese principio está bien, respétalo, está bien, ¿no? Y lo que yo quiero decir es que no es obligatorio en el sentido religioso, ¿no? Sino que es un principio de agradecimiento a Dios y por otro lado también porque necesitas descanso, pues.
¿ya? Porque en ese descanso aprovechas para descansar, pero sirviendo al Señor, ¿no? ¿No? Que es otra cosa, ¿no? O sea, despejarte de todas tus tareas, tus preocupaciones, para dedicarte a otras cosas y eso te da ánimo también, ¿no? Y te da fuerzas y energía para continuar, ¿ves? Entonces, ese es el elemento que hay que tomar en cuenta. Por eso decía, descanso de todas nuestras obras, ¿ya? Y yo añadiría, o sea, buenas o malas, ¿no? Buenas o malas. Muy bien. Entonces, ahora, ya creo que hemos agotado bastante lo del sábado y sea domingo o sábado, es para el Señor, ¿ya? Y ese principio lo tiene Pablo, dijo, Mano Wilson, tu micro. lo que tú das para el Señor es para el Señor. Y lo que no haces para el Señor no es para el Señor. Simple. Es simple. A ver, apague ese micrófono. Ya. Audio. Entonces, Pablo decía esto, ¿no? Entonces, si algo dedicas a Dios, muy bien. Si dedicas un día a Dios, es de Dios. Si no lo dedicas a Dios, no es de Dios. Simplemente, esa es la figura, ¿no? Entonces, eso en todo rubro, no solamente en el día, ¿no? Dedicación, familia, cualquier otro rubro, ¿no? Entonces, el principio se funciona ahí. ¿Lo haces para Dios o no lo haces para Dios? ¿Ve? Entonces, claro, el creyente todo lo hace para Dios. Pero uno dirá, no, es que hay otras cosas que yo hago para mí mismo. Sí, es cierto que hay cosas que tú haces para ti mismo, pero el principio es que tu vida está dedicada a Dios. Entonces, no es tu vida, es la de Dios. Por lo tanto, lo que haces también implica a Dios ahí, ¿verdad? Si estás dedicado a Dios, tu negocio, tu trabajo, tu forma de hacer tus relaciones y tus negocios y la obra, tiene que ser concordante a esa entrega y consagración que tienes. No puede ser que, ya, yo estoy consagrado a Dios, pero en mi trabajo soy un truán, hago esto, hago trafa por aquí, por allá, aprovecho acá, y ¿no? Y a algunos les cobro más, a algunos me aprovecho del cliente y le digo, mira, ¿sabes qué cosa? ¿No? Estos asuntos te va a costar aquí porque voy a tener que hacer acá, allá, allá, pero al final no estás haciendo eso, sino que la cosa es mucho más simple y, cuesta, y el costo es menor, pero le estás haciendo ver que hay todo un problema, ¿no? Y entonces le estás cobrando de más, ¿no? Como sucede en algunos casos, ¿no? Yo recuerdo a un hermano que así decía que cuando él era técnico, ¿no? Y venía un cliente y le decía, mira, tu computadora tiene esto, lo otro, tienes que cambiar esto, tal, y él decía, ya muy bien, te va a costar tanto. Y no era verdad, ¿ya? Porque dice que el problema era otro y era simple, pero él cobraba pues que le va a reparar esto, le pagará el otro, ya. Y al final no era así. Cuando se convirtió, entregó al Señor, dice, agarró y comenzó a decir, no, cada cliente que venía decía, no, este es el problema, te va a costar tanto. Y le cobraba exacto solamente por el problemita. ¿Saben qué pasó? Dice que comenzó a venir clientes como cancha. Vinieron mucha gente, comenzó a venirle por esa actitud que él decía, porque él decía, no, él dice la verdad, está confiando, él hace correctamente. ¿Te das cuenta? Entonces Dios bendice de esa manera, porque si uno es justo y cumple y no pues hace el falseamiento, ¿no? Entonces, eso creo que es una cosa importante de tomar. Bien, creo que ya el tiempo nos ha ido. Hemos tratado de explicar algunas cosas aquí, haciendo un poco de paralelo, ¿no? Y también viendo cómo vamos a aplicar hoy día también el Éxodo. Pero ya hemos dicho, el Éxodo es la ruta de la salvación. Recuerden porque, ¿a dónde los llevaba? A tierra de Canaán, ¿no? A la posesión de la promesa adquirida. La promesa que Dios también ha establecido, que es la eternidad. Entonces la salvación, ese es el camino de la salvación, ¿no? Nos traza en el Éxodo ese aspecto también, ¿no? Muy bien. Vamos cerrando entonces, no sé si había otra pregunta. ¿Ya? En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Exacto. Eso es, gracias hermano por haber leído esa parte, ¿no? Pero eso es lo que estaba justamente repitiendo en todo el discurso. Nadie necesitamos juzgarle decir que, ¿por qué no guardas tasado, o no guardas el domingo? No, no. Bueno, Mejía, ¿qué libro es? Colosenses Colosenses es, 2, 2:16. Colosenses. ¿ya? Ahí está, exacto. Colosenses 2:16 nos dice exactamente qué cosa es. La plenitud de vida en Cristo. Ajá. Ese es el punto, esa es la plenitud en el Señor, punto. Llegar hasta la plenitud del Señor. A eso es. Entonces no se trata de cumple con esto, cumple con lo otro, o que guardamos hasta aquí, allá. No, no, no es el acto legal, hemos dicho. No es entrar en el legalismo. Si hemos entrado a la gracia, no vayamos pues otra vez a retroceder al asunto de tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro. No. Yo hago eso para Dios, por amor. Amén. Y porque estoy disponiendo para Él, no por cumplir. Por cumplir se hace un trabajo para tu jefe, y aún así también, ¿no? No se trata solamente de cumplir, sino hacerlo para Dios, ¿no? Entonces creo que ese principio Pastor, es bueno. pastor, Sí, pastor, entonces todos los días son los días para el Señor, pastor. ese es el principio. Todos los días es para el Señor. Todos los días tienes que poner primero al Señor, orar, caminar con Él, andar con Él, hacer con Él, vivir con Él, todo. Primero Él. Así es. Es como Todo la Navidad también, ¿no? Festejan solamente un día la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, pero nosotros deberíamos de hacerlo todos los días. Todos los días es de Dios, pues. Todos los días recordar su sacrificio. Todos los días recordar su obra. Nacimiento. Todos los días recordar su gracia. Todos los días recordar su justicia. Y hacemos nuestras tareas en función a Él, ¿no? Y ahí pues las cosas irán mejor, creo, ¿no? Ahí sí creo que va caminando mejor la situación. Y reconocer cuando nos equivocamos, erramos, cometemos, porque somos humanos, ¿no? ¿Ya? Y tratar de corregir en lo que sea posible lo que corresponde a nosotros, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias. Dios le bendiga.